Y bueno, pues seguimos. Ya quedó un poquito más claro lo que es discapacidad. Y bueno, dentro de todo este concepto de discapacidad, pues es muy amplio. Existen diferentes clasificaciones de discapacidades o diferentes discapacidades. Como lo comentaba en el video pasado, pues tenemos las discapacidades físicas. Ay, no sé si se alcanza a ver. Sí. Las discapacidades físicas, eh, pues son las personas que tienen cierta limitación de movimientos en la parte física, como su nombre lo dice, es decir, tal vez un miembro de la parte inferior o exterior, dependiendo pues la discapacidad. En este caso, pues sería una persona que pues no puede caminar. Y otro ejemplo sería alguna persona que no tenga tal vez un brazo izquierdo y por tal motivo pues no es que le impida hacer las cosas, pero pues sí le cuesta un poquito de trabajo realizarlas. Eso sería en la clasificación de personas con discapacidad físicas. El otro son las discapacidades intelectuales, que va un poquito de la mano con las discapacidades psíquicas y mentales, que son estas. ¿Sí? Entonces, bueno, las personas con discapacidades psíquicas, mentales o intelectuales, pues son las que tienen un grado de dificultad en cuestión de habilidades, ya sean motrices, y pues obviamente que alteran a su sistema nervioso. Es una persona con un ejemplo de una persona con discapacidad mental o intelectual es una persona que tiene parálisis cerebral. A lo mejor tiene todas sus extremidades completas, pero como tal pues le cuesta trabajo tal vez hablar normalmente como nosotros lo hacemos. Otra limitación que tendría sería que sus extremidades, que su cuerpo realice diferentes movimientos involuntarios. Un ejemplo pues sería también el síndrome de Tourette, que actualmente pues se ha dado a relucir y a saber que pues esta discapacidad no impide que realicen las cosas, pero pues sí no podemos, ese tipo de personas con esa discapacidad, ya sea intelectual, psíquica o mental, pues realizan a lo mejor las actividades porque su cuerpo realiza diferentes movimientos involuntarios. Y bueno, pues entonces las físicas, obviamente como su nombre lo dice, son personas que pues tienen alguna discapacidad dentro de sus extremidades, física por fuera. Y las siguientes son las sensoriales. Las sensoriales, aquí están, aquí abajo. Y bueno, pues las sensoriales, como su nombre lo dice, pues se refieren un poquito más a lo que es los sentidos de la persona, de las personas. La mayoría de un ejemplo de las personas con alguna discapacidad sensorial son las personas que no pueden ver, porque pues el sentido de la vista comúnmente pues lo conocemos porque es un sentido. Otro sentido que es caracterizado por una discapacidad son las personas que no pueden oír. Otra discapacidad son las personas que no pueden hablar. Y bueno, esos serían algunos ejemplos. Entonces, dependiendo pues como que el autor clasifica las discapacidades, ya sean físicas, intelectuales, psíquicas, mentales y sensoriales. Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito
como que más en general de como de qué se tratan pues ciertas discapacidades y cuáles pues en la actualidad aún hay limitaciones del contexto. A esto me refiero que a veces bueno, actualmente en el siglo XXI que estamos, existen aún siguen existiendo demasiadas limitaciones del contexto para ese tipo de personas con alguna discapacidad. Y bueno, pues entonces lo vamos a ver ahorita. Y bueno, pues seguimos. Como les comentaba, en esta actualidad existen muchas limitaciones que el contexto pues, les pone a las personas con discapacidades. Un ejemplo muy claro es en las calles o en las escuelas no hay ciertas rampas para las personas que no pueden caminar, que en este caso pues sería una persona con discapacidad física. Otra Otro problema que tenemos en la sociedad es que algunos maestros no están preparados para tratar con ese tipo de personas. Es muy cierto que ya existen pues escuelas especiales para ese tipo de personas con discapacidad, pero aún así pues se tienen que preparar. Y bueno, pues como conclusión, quiero mencionar que pues es muy importante saber sobre el tema de discapacidad e inclusión, que es la materia que ahorita pues yo estoy llevando. Eh, Son temas muy complejos que a muchas personas como que pues no les interesa bastante y pues está bien. Pero pues yo como educadora física, bueno, me voy a enfocar un poco más a la docencia, entonces pues tengo que trabajar ese aspecto de la inclusión, ya que pues no sabemos con qué tipo de personas nos podemos enfrentar en el aula. Y bueno, con esto finalizo el video. Espero les haya quedado un poquito claro sobre lo que, pues las diferentes discapacidades que existen, cuáles son algunos, pues, factores de riesgo que implican que haya una discapacidad, dependiendo obviamente, pues, los factores que se dieron durante el embarazo, antes de o por ciertas alteraciones durante el proceso de gestación y demás. Entonces, bueno, pues espero les haya quedado muy claro. Nuevamente, mi nombre es Cintia Guadalupe Alcántara Ramírez. Estoy estudiando la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte. Y bueno, pues esta es la materia de inclusión. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Y muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con el tema de discapacidad. Y bueno, pues retomando un poquito con el video anterior, pues hablamos un poco pues en general de algunos factores que generan pues ciertas discapacidades. No entré mucho en detalle como tal, pues qué factor ponen en riesgo o más que nada provocan una cierta discapacidad porque pues como lo comenté es de mucho estudio. Entonces, bueno, retomando un poquito ese tema, recordemos que algunos factores por los cuales se da pues, una discapacidad puede ser por factores congénitos, genéticos, hereditarios y ambientales. Dependiendo el autor, pues se muestran estas pues clasificaciones. Entonces, bueno, decíamos que las causas genéticas
son porque hay una alteración de los cromosomas, tanto de la mamá o del papá. Estas alteraciones pues se dan por diferentes causas. Algunas discapacidades también pueden ser por genética. Esto se da durante el embarazo, durante el proceso del embarazo, ya sea que la mamá no haya tenido una pues buena alimentación, haya tomado bebidas alcohólicas, pastillas y demás. Las hereditarias, pues como su nombre lo dice, pues obviamente es pues que ya vienen de familia, de generación en generación, y las ambientales, pues como también aquí nos traen un ejemplo, pues unas pastillas, porque pues pudo estar consumiendo diferentes pues sustancias que a final pues al feto pues le hacen daño. Bien, eso es como que fue el primer, como que en síntesis lo que vimos en el otro video. Y bueno, también les comentaba que la discapacidad pues tienen diferentes conceptos o diferentes como, pues sí, más que nada dependiendo pues los autores. Entonces, como les comentaba, yo me quedé con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que pues nos da a entender que una discapacidad pues como tal sí es una limitación, pero pues son factores, obviamente pues la discapacidad son factores, bueno, que se dio durante diferentes factores, dependiendo pues cómo haya sido el proceso de embarazo, como lo comentaba, si se dio una discapacidad después de que naciera eh, o desde que se empezó a formar el feto.